certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo se transmite en vivo todos los viernes a partir de las 7 de la noche, hora de Colombia, y se retransmite en diferido los martes a las 11 de la mañana. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. También aclarar que todas las investigaciones que se exponen en este programa radial no pretenden convertirse en una verdad absoluta para nuestros oyentes. Por el contrario, siempre invitamos a nuestros oyentes a investigar, a comprobar lo que se escuche. Y de esta forma, entonces, tener un contacto directo con el conocimiento y pasándolo por el laboratorio de comprobación más grande que tiene el universo, la inteligencia humana. Hoy estaremos compartiendo la mesa de trabajo descubriendo Salim Hasir, Esteban Ramos y quien les habla, Neil Barrios. Para hoy estaremos hablando de la imagen, falsa o verdadera, falsa o real. Un tema bastante interesante para que ustedes también participen de nuestro chat allí en vivo y en directo para compartir lo que ustedes también sepan al respecto. Saludamos de inmediato a la mesa de trabajo. Salim, ¿cómo estás? Muy bien, Neil, un saludo para ti, como siempre, también para los oyentes de Descubriendo que siempre nos acompañan. Y hoy un tema muy interesante que vamos a estar tocando. Vamos a hablar mucho sobre la imagen como tal, como tú decías, la imagen falsa, y también sobre la imagen real y el pensamiento. Así que estaremos durante esta hora compartiendo sobre este tema supremamente importante. Así es, Salim. También, como les decíamos en episodios anteriores, invitamos siempre a personas que están muy cercanas a Descubriendo, que se identifican con las temáticas que aquí se desarrollan, y los invitamos. En este caso, hemos invitado a nuestro compañero y amigo Esteban Ramos. Bienvenido, Esteban, a los micrófonos de Descubriendo. Muchas gracias, Neil y Salim, por esta invitación que me acaban de hacer. Aquí vamos a compartir una información, una investigación, y esperamos entregar las herramientas a todos esos oyentes que nos acompañan en estos momentos. Así es, bienvenido entonces, Esteban. Y el tema, como les decíamos, la imagen real o falsa. Y cuando hablamos de la imagen, vamos a referirnos al pensamiento humano. Aquí hemos tocado en otras oportunidades lo que es el pensamiento, cómo se fabrica el pensamiento de los seres humanos. Pero hoy vamos a destinar justamente a la imagen, que puede tener dos características, real o falsa. Para eso entonces vamos a empezar con las definiciones que siempre hacemos al inicio del programa. Si buscamos en una biblioteca de consulta electrónica de lo que es el pensamiento, se refiere a la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como una forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Se considera pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva unificada en el contexto de una institución. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un grupo político tiene un pensamiento, es decir, una idea unificada donde múltiples individuos la comparten.
En términos generales, esto es lo que se define como pensamiento, Salim. Bueno, interesante, me llama la atención de lo que acabas de compartir cuando dice que el pensamiento es la actividad y creación de la mente, y también dice que es todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. O sea que el pensamiento, estimados oyentes, Esteban y Neil, es una actividad que nuestra mente, o más bien que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer, de crear con nuestra mente, nuestro cerebro, en ese diálogo de las neuronas, en esa energía que se mueve ahí, creamos el pensamiento. Empezamos hablando del pensamiento porque digamos que el pensamiento en esa sucesión de imágenes que ahora entraremos a hablar, finalmente se crea, ¿no? Y ya después más adelante la unión de pensamientos crean las ideas. Queremos empezar con esto pues para digamos sentar las bases del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Es importante hablar del pensamiento porque la imagen como tal es la materia prima de los pensamientos. Bien, entonces el pensamiento es el fenómeno psicológico racional, esto definiciones ya consideradas oficiales, ¿no? El objetivo y externo derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras día. Es decir, que el pensamiento es un habitante natural y necesario en el hombre. El hombre no puede estar sin esto, ¿no? Sin el pensamiento, porque ahí es donde procesa todo su fenómeno psicológico racional. O sea que el pensamiento como tal, pues aquí citando más definiciones, es el proceso o es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. Es decir, que el pensamiento, estimados oyentes y compañeros, es el inicio de una acción que más adelante pues vamos a ejecutar. Es decir, si yo pues estoy pensando inmediatamente en tomarme un vaso de agua, por ejemplo, la imagen viene a mi cabeza y el acto seguido que voy a hacer es ejecutar eso, ¿no? Que programé y estipulé desde mi pensar. Claro, bueno, y como estamos hablando de la materia prima del pensamiento, como la imagen, ¿qué es la imagen, Salim? Vamos a citar, ¿no? otra biblioteca de consulta, otra definición que podemos encontrar de lo que es una imagen. La imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Las imágenes que la persona no percibe, sino que vive interiormente, son denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como imágenes creadas o bien como imágenes reproducidas, según el caso, las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes, como por ejemplo dibujo, diseño, pintura, fotografía, videos, entre otras. Es decir, me llama la atención aquí que pues la imagen es una representación visual, pero además la imagen tiene otras representaciones, ¿no? Cuando hablan de representaciones táctiles, olfativas, auditivas y sinestesias, quiere decir, Neil, Esteban y oyentes, que nosotros no solamente procesamos imágenes que captamos con los ojos, sino que procesamos imágenes que captamos con los 5 sentidos. A esto se le llama imagen. Claro. Bueno, entonces vamos según la psicología, ¿cuál es el concepto básico de esta ciencia sobre el pensamiento? Escuchemos. Hoy continuaremos hablando sobre más conceptos importantes en psicología. Estos harán continuidad a ciertas bases que ayudarán a profundizar más en el mundo de la psicología y a dar más luz sobre lo que se puede estudiar. A continuación, daremos algunos conceptos nodales para entender el quehacer de la psicología de una manera más general. Pensamiento. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto humano. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. El pensamiento es derivado del paradigma cognitivista, para el cual existen diferentes formas de pensar. La primera forma de pensar es la deductiva, que va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento
de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. La siguiente forma es la inductiva, que es el proceso inverso del pensamiento deductivo. Es el que va de lo particular a lo general. La base es la figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares, aunque no se pueda observar. El siguiente tipo de pensamiento es el analítico, que realiza la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas. El siguiente es el creativo, que se utiliza en la creación o modificación de algo, induciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. El siguiente tipo de pensamiento es el instintivo, que es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual genera acciones, es decir, causas y efectos. El siguiente es el sistémico, que es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas interacciones. Lo sistémico se deriva de la palabra sistema, lo que nos indica que debemos de ver las cosas de forma interrelacionada. El siguiente tipo de pensamiento es el crítico, el cual examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente, analítica y educativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento decidiendo lo que uno realmente cree y por qué lo cree. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la acción. El interrogativo es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. El último es el pensamiento social y se basa en el análisis de elementos en el ámbito social. En este se plantean interrogantes. Bueno, este es el pensamiento según la psicología y me llama la atención una definición que podemos tomar ahora para trabajar, y es que el pensamiento es el producto de la mente, ¿sí? Es lo que da resultado como la actividad mental que se sujeta pues al cerebro, que es lo que normalmente hemos aprendido. Entonces, como es el producto de la mente, hablemos sobre la mente. ¿Qué es la mente? Y entonces aquí Esteban nos va a ampliar este punto. Bueno, Neil, haciendo una investigación en la biblioteca que se encuentra en internet, nos define qué es la mente. La mente es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, etcétera. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. Este conjunto de procesos debe ser diferenciado de estados mentales, tales como los deseos, las sensaciones de dolor o las creencias, que son instancias o ejemplos de dichos procesos. Bien, entonces, más allá de qué es la mente, pues hay conceptos y definiciones de la psicología y de muchas ciencias. ¿Cómo se construye el pensamiento? ¿O qué es la mente? ¿Cómo se crea el pensamiento? Así que vamos a escuchar este audio, estimados oyentes, tomado de la película ¿Y tú qué sabes?, relacionada con lo que es la física cuántica. El cerebro, cuando dispara sus pensamientos, se asemeja al paisaje de un nubarrón. Y la fisura sináptica es el cielo entre la tormenta y la tierra, la mira receptora de la tierra. Y ustedes ven esta nube oscura agorera, hirviendo en el cielo. Y ven impulsos eléctricos que se mueven a través de ella, venas de luz eléctrica, y luego la ven golpear el suelo. El cerebro se parece a un nubarrón. Cuando está pensando un pensamiento coherente, así que nadie ve nunca el pensamiento. Lo que sí ven en la neurofísica es que ven una tormenta bramando alrededor de las diferentes cuadrantes del cerebro. Esas son áreas que están trazadas en el cuerpo y a las que una persona debe responder, una imagen holográfica. Una imagen holográfica. Así que el pensamiento o la mente se deriva de la actividad neuronal. La actividad neuronal, la sinapsis, la conexión eléctrica o bioquímica que sucede entre neuronas. Estas conexiones o estos caminos neuronales forman lo que es el pensamiento. Entonces la mente necesita para ser o para que exista, para ser creada, pues el juego sináptico, Salim.
Sí, hay algo interesante en ese audio, pues, de la ciencia, ¿no? Sabemos que el pensamiento, como lo decía ahí, el pensamiento es invisible, no se puede tocar, no se puede palpar. La mente no se puede palpar, no está a un nivel físico. A un nivel físico. Sin embargo, hay unas manifestaciones eléctricas en el cerebro y químicas que, pues, según estos estudios, demuestran a los científicos lo que ocurre cuando estamos en el proceso de pensamiento. Así funciona el cerebro y nuestra mente, que está, como tú lo decías, Neil, en una dimensión que no podemos tocar. Entonces, resulta interesante esto que estamos hablando, porque ahora vamos a analizar más a profundidad cómo precisamente se crea ese cuerpo mental, que es lo interesante que vamos a tocar en este programa con respecto a la imagen. Bien, porque la definición que estábamos tocando decía que el pensamiento es el producto fundamental de la mente. Ya sabemos que la mente es el resultado bioquímico, de actividad bioquímico en la sintaxis neuronal que ocurre en el cerebro. Bien, pero el producto, más bien, lo que necesita la mente para producir el pensamiento es la imagen. Vamos entonces a trabajar exactamente lo que tenemos preparado para ustedes hoy en cuanto a la imagen real o la imagen falsa. Vamos entonces que el pensamiento humano hoy día se mueve por ciclos de imágenes. Esa imagen que entra por los 5 sentidos, y recuerden que al entrar por los 5 sentidos, esa imagen contiene 5 esencias, ¿no? 5 dimensiones. Pues la imagen capturada por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto, y por, ¿cuál me faltó? Y por el oído. El oído. Todo esto crea una imagen de un objeto, de una cosa, de un sonido, bueno, en fin, que se guarda como paquete de información en el cuerpo mental. Este pensamiento, el pensamiento humano en este momento, se mueve por ciclos de imágenes que pueden contar, o que se pueden contar en 24 ciclos de movimiento, tomando como referencia un paso del movimiento de una persona. ¿Qué quiere decir? Que estos 24 ciclos forman la imagen natural que captamos con los ojos y grabamos como una memoria en nuestro espíritu. Es decir, o en otro sentido, las memorias en ciclos, así sumadas, se van acopiando una tras otra hasta obtener la imagen que puede ser de una roca o de cualquier cosa que pueda entrar por nuestros sentidos como imagen. Es decir, que según la definición que nos entregas, que estas imágenes que tú estabas hablando de 24 ciclos son los que forman una imagen natural. Estamos hablando de la imagen natural y que esta pues se capta pues con los ojos, es una de las dimensiones, y que se graba como una memoria. Cuando, estimados oyentes, cuando hablamos de la memoria, estamos hablando de la información que queda grabada como imagen, si estamos hablando de los ojos, en el cuerpo mental. Si es natural, entonces 24 ciclos. Cuando hablamos 24 ciclos, digamos que es el tiempo, por ponerle un término, que necesita, en el caso de la vista, para poderla grabar de forma natural. Es decir, es el tiempo natural y exacto que necesitamos para grabarla de forma que quede como una memoria indeleble. Sí, es el tiempo de exposición. Exacto. De las cosas que están fuera de nosotros para que sean capturadas como imagen en el pensamiento. Recuerden que esas imágenes se guardan como camino neuronal, ¿no? Una serie de neuronas crean ese camino y se guarda como recuerdo, como memoria. Eso es una imagen que, como decía el audio que les pasamos, una imagen holográfica. Ahora, la memoria en ciclos, así sumada, va acopiando otras y otras hasta contener la imagen que puede ser, por ejemplo, una roca inmóvil. Esa imagen contiene y se graba en esos 24 ciclos de memoria. Así toda imagen que posea 24 ciclos es natural en el pensamiento del hombre de este tiempo. Tú ponías también ahora un ejemplo del paso, ¿no? Del movimiento de una persona cuando va caminando. Citabas el ejemplo para poner que esa imagen es una imagen que posee los 24 ciclos. O el otro ejemplo de la roca inmóvil, el tiempo de exposición que se necesita para grabarla. Entonces dice que así sumada una tras otra va creando una memoria de mayor capacidad. Es decir,
que estos 24 ciclos, al tener una exposición mayor, quiere decir que es una memoria que necesita pues mayor espacio, por así decirlo, lo cual quiere decir que estas imágenes de 24 ciclos estimulan el intelecto, por ponerle un término, el intelecto, y ejercitan la mente del ser humano. En otro sentido, o de otra forma, para poder grabar una imagen de manera concreta en el cuerpo mental, se necesita que dicha imagen sea de 24 ciclos. Una imagen de menos ciclos, es decir, por debajo de los 24, quiere decir que es una imagen flash, una imagen rápida que no podrá ser grabada dentro de nuestro cuerpo mental. También hay que entender, estimados oyentes, que estos 24 ciclos poseen una memoria lógica, es decir, la imagen real y natural en su conexión neuronal, la conexión de la sinapsis neuronal. Se graba en los 12 sentidos. Estos 12 sentidos nos estamos refiriendo a los 5 sentidos más los 7 discos memorias o 7 chakras, como se les conoce también. 2 veces, uno en la memoria celular cerebral, que es la que estamos hablando, y el otro, que es el concepto que hay que comenzar a definir ahora Salim y Esteban, en el emocional espiritual. Significa que la memoria de una imagen de 24 ciclos tiene o se graba 2 veces, ¿no? O en 2 dimensiones. Primero en la celular cerebral y en otra la emocional espiritual. Entonces hablemos un poco de qué es la memoria espiritual para que nuestros oyentes se ubiquen dentro de lo que se fabrica allí en la memoria celular cerebral. Sí, Neil. Bueno, estas imágenes de 24 ciclos, como tú decías, tiene 2 dimensiones o se graba 2 veces. Y aquí habla de que se graba en los 12 sentidos. Bueno, 12 sentidos, nosotros normalmente sabemos por la ciencia que tenemos 5, que son los que podemos ver: la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. Pero si nos vamos ya a un plano más etéreo, por así decirlo, como lo llamaban las corrientes orientales, los chakras, que componen el espíritu humano, sumados son 7, y esto los oyentes pueden comprobarlo e investigarlo un poco más. El espíritu humano está condensado en 7 chakras, y si sumamos esos 7 chakras a los 5 sentidos nos daría 12 en total. Estas imágenes de 24 ciclos, Esteban, Neil y oyentes, tienen la cualidad de que se graban en los 12 sentidos completamente, o sea, en todas las células del cuerpo, porque hay una memoria física, pero también hay una memoria emocional espiritual, que es lo interesante de estas imágenes, que son las que definitivamente edifican primero el intelecto de la persona, pero también edifican la parte emotiva o emocional y la parte espiritual. Pero ¿cómo es que una memoria que se encuentra en el cerebro, gracias a la sinapsis, se convierte en memoria celular? Bueno, en el mismo cerebro tenemos el hipotálamo, que se dedica a construir cadenas de aminoácidos equivalentes a la serie de pensamientos que tenemos. Estas cadenas de aminoácidos pues ya circulan a través de la pituitaria por el torrente sanguíneo, siendo bombeadas por el corazón, llegando a cada célula. Significa que a nuestras células llegan en forma de neurotransmisores toda la calidad de pensamiento y emociones que hemos tenido. Por eso hablamos de que la memoria es celular cerebral. Pero además, esta memoria pasa a otra dimensión, en otro componente ya más etéreo, como decía Salim, y esta es la emocional espiritual. Entonces, esta memoria tiene la capacidad, siendo de 24 ciclos, de fijarse en estos 2 campos, ¿no? Celular cerebral y el emocional espiritual. Claro, tiene las 2 dimensiones, ¿no? La física y la etérea o la espiritual, que es lo interesante, porque ahora más adelante vamos a tocar también, porque estamos hablando, estimados oyentes, de la imagen natural o la real con sus ciclos, pero también vamos a hablar de la falsa, que esta también tiene unas condiciones pues bastante interesantes para comprender cuál es la diferencia fundamental entre ambas. Bien, vamos a saludar a los oyentes. Ya llegaron mensajes, ya nuestro compañero Esteban nos va a compartir qué va concluyendo, qué va comprendiendo del tema hasta este momento, porque bueno, son una serie de definiciones y conceptos que hay que digerir, ¿verdad? Sí. Para comprender en su totalidad este tipo de información. Nos saluda invitado Pablo diciéndonos: hola, buenas noches. Dentro de mi conclusión, el pensamiento
es un procedimiento bioneuronal cuántico que se da de la parte del interior del cerebro. Todo esto a través de la sinapsis misma de las neuronas al querer resolver algún proceso automático o cognitivo. Claro, esa es la parte que nos enseñaron de lo que es el pensamiento, cómo se fabrica el pensamiento gracias a la sinapsis. Ya entonces sabemos que todo esto se debe a la información que interpretan nuestros sentidos del exterior, ¿no? Los sentidos toman estos impulsos eléctricos, porque eso es lo que hace un sentido, transforma la información que está de manera externa en impulsos eléctricos que interpreta el cerebro. Y este juego sináptico es lo que da lugar al pensamiento, que se determina por imágenes capturadas por los mismos sentidos. Esteban, ¿qué puedes ir agregando a toda esta parte que estamos, esta parte inicial, ¿no? Porque estamos primero definiendo las cosas para luego saber de qué manera estamos grabando y qué estamos grabando. Bueno, esto significa que tenemos que empezar a conocer cómo funciona nuestro pensamiento, nuestro cerebro y cómo funcionamos nosotros. Es interesante la perfección de nuestro cuerpo, porque nos damos cuenta de que cada cosa va como entrelazado con todo. Si uno piensa que solamente lo que pensamos no afecta al resto del cuerpo, ya nos damos cuenta que es completamente falso. Entonces, es una forma que tiene el cuerpo de utilizar todo lo que vemos alrededor. Toma todas las imágenes que están en todo el mundo y la absorbe a través de los 5 sentidos. De esas imágenes pasan a través de los juegos sinápticos que está en nuestro cerebro, y ahí la convierten en forma de una imagen holográfica. Exactamente, sí. Eso llega al corazón y la distribuye a todo el cuerpo, es decir, que va llegando a todas las células, y ahí se va formando la memoria en forma celular. Claro. Entonces ahí va afectando a nuestro cuerpo dependiendo qué es lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento exactamente. tengamos? Entonces, si tenemos un pensamiento negativo, muy probablemente estaremos enfermando nuestro cuerpo, porque físicamente estaremos llevando sustancias tóxicas que se van produciendo en nuestro cuerpo por el tipo de pensamiento que estamos realizando. Claro, o lo contrario, si tenemos pensamientos positivos, van a llegar otro tipo de información, otro tipo de neurotransmisor como memoria al cuerpo celular. Recuerden que las células es la unidad básica del cuerpo, quiere decir que con ellas se conforman tejidos, órganos y todo el sistema. Si la célula se enferma por una información equívoca que llegue, entonces los órganos vamos a padecer enfermedades y bueno, y se traslada toda la muerte en la que vivimos, ¿no? Nos enfermamos y morimos. Bien, entonces sigamos con el tema de los 24 ciclos. Esto resulta bastante interesante, estimados oyentes, porque no habíamos analizado que para fijar una memoria de manera real debe tener una duración, llamémoslo así con los ciclos, ¿no? Una duración o una fijación para los sentidos. De esa forma se hace efectiva. Pero ¿qué sucede, Salim, si esta memoria está por debajo de los 24, o no, esta imagen está por debajo de los 24 ciclos, expuesta a los sentidos por debajo de los 24 ciclos? Bueno, la imagen invasora, por ejemplo, por ponerle un término a la imagen falsa, que por ejemplo se nos promociona muchas veces en el cine, la televisión, conciertos, discotecas. Estoy poniendo ejemplo de situaciones cotidianas que podemos vivir, ¿no? A la que se ha acostumbrado el mundo actual, es muy rápida y por lo cual carece de los 24 ciclos. La proyectan como flashes en penumbra, alejada de los 12 sentidos, de esos que hablábamos ahora, por lo cual esta imagen carece del retrato, obligando a la memoria a no grabarla y por lo tanto desaparece de la mente, y esta imagen así es letal, una imagen muerta que mata la memoria cognitiva, pues no llega a grabarse y embrutece el pensamiento porque no tiene depósito ni referencia de los 24 ciclos. Se graba ella solo unos de 6 a 13 ciclos, que la hace corta y no grabable en la memoria espiritual del individuo. Bueno, entonces aquí comenzamos a comprender muchas cosas, ¿no? Si el producto fundamental de la mente es el pensamiento
y la materia prima del pensamiento son imágenes, si estas imágenes están por debajo de los 24 ciclos, obviamente no quedarán grabadas de la manera pues apropiada. Y si no queda grabada de la manera apropiada, entonces no hay materia prima real para construir un pensamiento real. ¿Cuál es el resultado? Pues como lo dijo Salim, un embrutecimiento en nuestro pensamiento al no tener depósito ni referencia a los 24 ciclos. Esto es muy claro en la definición y tenemos que comenzar a analizar, ¿no? Esa imagen invasora del cine, la televisión, conciertos, discotecas, como lo definía Salim, y a la cual pues ya estamos demasiado acostumbrados. Yo podría entender con esto que acaba de decir Salim, que esa poca capacidad de reflexión o la poca velocidad que tenemos para resolver cuestiones a nivel intelectual se deben a un pobre depósito de imágenes reales de 24 ciclos y una sobreabundancia de imágenes que van de los 6 a los 13 ciclos, que vamos a llamarles a este tipo de imágenes flashes, porque son muy rápidas. En la música, por ejemplo, estamos expuestos a un mensaje cotidiano que no se graba de una manera pues contundente en las dos dimensiones, ¿no? En el intelecto o el cerebral celular y en el emocional espiritual. Es una memoria vaga que no deja documento para crear un pensamiento vivo. Hay algo interesante de esta memoria que carece de los 24 ciclos, pues ahora lo decía, ¿no? Es una imagen que es muerta y mata la memoria cognitiva. Cuando hablamos de la memoria cognitiva, estamos hablando de la información o una información, una memoria que es interna, o sea, interna en el ser humano, digámoslo así. La memoria cognitiva, una memoria cognitiva puede ser la protección de la vida, porque por naturaleza traemos. Sí. Entonces, la cognición es una memoria interior. Entonces, al yo tener ahogada esta memoria cognitiva, por eso que tú decías la abundancia de imágenes de menos ciclos, yo, por ejemplo, en cualquier situación puedo agredir a alguien o incluso asesinarlo porque este vacío de memoria me lleva a eso, ¿no? Además también que estas memorias de inferiores ciclos embrutecen el pensamiento, como lo decíamos, y no se graban de una forma adecuada. Solamente se graban, Esteban, Neil y oyentes, de una manera parcial en la parte física. Es decir, no llegan a grabarse en la memoria espiritual. Recordemos que las de 24 ciclos tienen las dos dimensiones, la física y la espiritual. Estas memorias no pasan de la parte física. Es decir, llegan al pensamiento, a la mente, las procesa las neuronas, el corazón, lo que explicaba ahora Esteban, y llegan a nuestra célula, pero no llegan a la célula para grabarse como memoria emotiva ni espiritual, sino llegan a grabarse como una memoria o una imagen muerta. Claro, otra cosa que podríamos concluir en este análisis es que este tipo de imágenes que está por debajo de los 24 ciclos, o la que llamaremos flashes, es una memoria que construye o que se deposita en el inconsciente y en el subconsciente, es decir, que no es algo que tengamos conciencia de la misma por la rapidez en que llegó a nuestros sentidos, en el pensamiento. Así que también hay que considerar que estas imágenes naturales, las grabadas con 24 ciclos, por supuesto utilizan mayor espacio de memoria, ¿verdad? Porque contiene más información, por lo cual amplía su contenido al tener más espacio de memoria. Pues a mayor cantidad de imágenes, mayor conocimiento. Esta parte es muy interesante, estimados oyentes. A mayor cantidad de imágenes reales, mayor conocimiento en el ser humano. Y estas imágenes de 24 ciclos, que así se llaman, así las llamaremos a partir de hoy, utilizan en cada espacio de los 24 ciclos bandas de grabación donde a cada 2 pasos, que serían sumados 2 espacios, graba en 12 zonas, 4 valores de la misma imagen, 3 veces. ¿Cómo así? La forma, el volumen, los colores, el sonido de su existencia. Es decir, que podemos grabar, si la imagen es de 24 ciclos, de una manera muy clara, muy eficaz, la forma, el volumen, los colores y el sonido. De lo contrario, estos 3 o 4 valores
no tendrán una fijación en nuestra memoria. Importante. Fíjate lo que tú decías ahora, Neil, que estas imágenes que carecen de los 24 ciclos le llamaste flashes. Y estos flashes son producidos en una penumbra que, por supuesto, pues alejada de los 12 sentidos que contenemos, ¿no? Flashes, ¿por qué? Bueno, evidentemente al ser de menos ciclos son mucho más rápidas, ¿no? De 6 a 13 ciclos. Por ejemplo, cuando estamos en una discoteca, en un concierto, se utilizan ciertas tecnologías como las luces, los sonidos, los mismos flashes, estos que van parpadeando muy rápido, y esto genera en la persona que está allí un procesamiento de imágenes. Pero este procesamiento de imágenes que estamos allí grabando es precisamente muy rápido, o sea, muy momentáneo, muy instantáneo, y no se logra tener el tiempo preciso para procesarlo, y esto queda grabado, pues como tú decías, en el inconsciente y en el subconsciente. Claro, entonces resulta algo diferente cuando, por ejemplo, visitamos la naturaleza, ¿no? La naturaleza y el paisaje de lo natural es un paisaje que contiene absolutamente los 24 ciclos. Esto hace que nosotros podamos tener un pensamiento o se fije una memoria más clara en nuestro espíritu y en nuestro cerebro y células, que permita una reflexión. Invitado Jason nos escribe y dice: en el caso de la mente, es la que nos logra hacer ver que lo que percibimos es real, ya sea a través de los sentidos o por los mismos pensamientos. Esa es la opinión de invitado Jason. También llega Eric y nos dice: saludos, el pensamiento es entonces una herramienta constructiva de vida, teniendo en cuenta que el pensamiento es convertido posteriormente en sustancia por el hipotálamo y expulsado al torrente sanguíneo, es decir, nuestra estabilidad vital depende de un 100% de nuestro propio pensamiento. Exactamente, con esto se comprende, ¿no?, la dinámica del pensamiento. Porque yo pensaba algo, ¿no? La definición que dábamos al principio, el producto fundamental de la mente es el pensamiento. Y lo que necesita la mente para producir ese producto, valga la redundancia, son imágenes. Es como si hablamos de una fábrica. ¿Qué necesita una fábrica para producir el producto que va a vender? Pues una materia prima, ¿no? Y se debe tener en cuenta que la materia prima que se necesita para construir ese producto sea la mejor, porque si no, pues el producto va a salir defectuoso. De hecho, eso es lo que hacen las fábricas, ¿no? Buscan el mejor suministro para crear el mejor producto. Esa lógica es la que nosotros no conocemos porque le hemos dejado lastimosamente estos temas a la psicología y a otras ciencias. Pero nosotros que lo utilizamos todo el día, porque diga usted el momento en que no estamos pensando, no tenemos esa claridad. Siguen llegando mensajes, dice, se fue, vamos a ampliarlo acá. Jason está muy participativo, dice: igual forma la mente nos traiciona constantemente, ya que nos transmite una información poco fidedigna sobre las cosas, llevándonos constantemente a experiencias ya vividas y nos trae los recuerdos de ellas, formando expectativas erróneas o futuro igualmente. Yo diría en este caso que la mente nos engaña, por nuestros sentidos nos engañan, la percepción de la realidad nos engaña, precisamente cuando la imagen que percibimos tiene unos ciclos inferiores a 24. Allí es donde fácilmente pueden ser engañados nuestros sentidos. Claro, sí, definitivamente las imágenes que carecen de los 24 ciclos, estas imágenes, Esteban, Neil y oyentes, que son súper rápidas, precisamente dejan a la mente sin un pensamiento reflexivo, como tú decías ahorita, ¿no? Un pensamiento que, digamos, tenga una lógica, y por ende esto embrutece, ya que castran los almacenes de memoria. ¿Por qué los castran? Bueno, tú mencionabas ahora que estas imágenes de 24 ciclos, al ser imágenes con mayor capacidad, aumentan la capacidad de procesamiento y de intelecto de la persona, pero al ser de menor, digamos que es como si estuviéramos almacenando, ¿no?, en unas grandes cajas un contenido muy pequeño. O sea, estaríamos desaprovechando un gran espacio de capacidad que tenemos, y por esto es castrada nuestra memoria y nuestra inteligencia.
Y al no permitir que los retratos lleguen al fondo de la conciencia, pues al grabarse dos veces, una para el cuerpo de sentidos físicos y otra para el cuerpo espiritual, queda cognitiva dentro de la conciencia 24. Esto ya refiriéndonos a las imágenes reales, ¿no? Que actúa entrelazando el cuerpo físico con el espiritual, pues el físico graba en los 12 modelos. Así que yo diría, Neil y Esteban, que una de las diferencias más grandes que tiene la imagen real de la falsa es que tiene esa doble función, ¿no? Que sirve para grabarse o para quedar como memoria física o cerebral, celular y emotiva espiritual. La imagen que carece de los 24 ciclos definitivamente es una imagen muy corta, muy efímera, muy rápida, que definitivamente no pasa sencillamente del subconsciente y del inconsciente. Bueno, nosotros estamos aquí rodeados de imágenes falsas y tenemos que aprender cómo a identificar cuáles son las falsas y las verdaderas, porque eso nos ayuda conscientemente a cuidar nuestros 5 sentidos y así las imágenes que vamos grabando en nuestra mente. El subconsciente de nosotros, él no sabe qué tipo de imágenes graba, él simplemente hace su trabajo, él funciona como una cámara y él toma la foto de todo lo que estamos mirando, observando y escuchando y se va guardando en esa mente, que simplemente posteriormente lo que va a hacer es que afecte nuestros pensamientos, nuestras tomas de decisiones y simplemente nuestra vida va a estar así como gobernada por este tipo de imágenes. Bien, aquí llegan más mensajes, dice invitado Jason. La mente está impregnada de nuestro egoísmo, frustración. Se ha formado a partir de lo que uno cree que son las cosas, por lo tanto, de forma errónea. En este caso puede ser errónea, pues por eso Nietzsche nos habla de liberarnos de lo que nos hacían creer que era real, para así lograr un pensamiento natural y real de las cosas, y no un pensamiento tergiversado debido a las cargas emotivas. En este caso, la mente nunca nos puede dar una visión real de las cosas, ya que ésta las concibe en base a nuestra premisa. De ahí es donde surge los conflictos con el yo interior. Hasta aquí es como lo hemos utilizado, pero es obvio que hay otra forma de utilizar la mente que trascienda a nuestro pensamiento. Bien, como estamos hablando de una imagen de 24 ciclos, una imagen que permita ser grabada en 2 dimensiones, la información que están recibiendo en este momento es una imagen, ¿sí? Está llegando por el sentido del oído a su cerebro y su cerebro la está procesando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una detención para que la imagen se pueda grabar, se pueda fijar y pueda crearse un pensamiento, significando que cuando se acabe este programa usted tenga recuerdo. Si no lo tiene, fue porque lo hicimos muy rápido. Así que ¿no? El programa dura 1 hora. Yo creo que puede ser suficiente si estamos atentos para grabarlo de una forma, pues. Claro, entonces aquí aprendemos también a cómo transmitir una información. Si nuestro mensaje auditivo, visual, lo que sea, lo que estemos transmitiendo, carece de esa velocidad, de esos 24 ciclos, hacia quien queramos transmitir la información no va a quedar grabada. O por lo menos como queremos, que llegue a las 2 dimensiones. Entonces vamos a una canción y regresamos para seguir fijando pensamiento.
Bueno, esta canción que escucharon ustedes es una información que es expuesta en nuestro pensamiento 24 ciclos. Crea una armonización en nuestro pensamiento. Pero entonces vamos a colocar un ejemplo de la imagen flash. Recuerden que una imagen no solo entra por el sentido de la vista, sino por los 5 sentidos. Escuchemos esto y ustedes dirán si comprendemos la velocidad de imágenes inferiores a 24 ciclos. Desafío, mami. Bueno, ahí escuchamos entonces una canción que está muy de moda, muy escuchada por estos días en las radios de todo el país, ¿no? Y muy acogida por toda la audiencia, diferentes emisoras populares del país. Pero bueno, Salim, ¿qué era lo que comentabas sobre la velocidad de la canción? Bueno, esta canción que tú pones ahora, pues hablábamos ahora escuchándola primero de las notas, ¿no? Unas notas musicales muy rápidas que no se alcanzan a percibir la armonía que, bueno, entre comillas, armonía que tienen. Y otra cosa es la velocidad con que el cantante está entonando la canción, ¿no? Una forma muy rápida que ni siquiera se le entiende lo que está diciendo, pero evidentemente eso queda grabado, ¿no? Ahí está la imagen flash, todo rápido a una velocidad. Pero no queda grabado en las 2 dimensiones. No queda grabado, solamente temporal. En el subconsciente. Sí, de hecho, por eso estas letras y estas canciones no trascienden tanto, ¿no? Pero sí dejan de todas formas en el pensamiento humano una baja reflexión, ¿no? Al carecer estas informaciones de imágenes reales. Bien, una de las reflexiones que yo podría hacer de todo esto que estamos analizando y que a mí personalmente pues me ocupa es que la mayoría de los seres humanos carecemos. Ahorita hablamos de las distintas clases de pensamiento, ¿no? Hay un pensamiento que es el crítico, ¿sí? El reflexivo, y para tener un pensamiento crítico y reflexivo hay que tener conocimientos reales, y como en la actualidad estamos bombardeados por esas imágenes flashes, poco conocimiento de lo real tenemos. Es decir, por esta razón, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, es que el humano de hoy, el ser humano de hoy, carece de este pensamiento. Entonces vivimos en un estado ilusorio, fantasioso, de éxtasis o de estrés permanente, y no tenemos tiempo, o en el pensamiento no se nos permite crear un pensamiento distinto. Por ejemplo, después de la reflexión puede surgir un pensamiento propositivo, ¿sí? Un pensamiento que exponga una realidad diferente a la que normalmente hacemos. Creo entonces que estas imágenes en el mundo en que estamos se trata de un programa, Salim, un programa muy bien diseñado que busca entonces crear este vacío de memoria. Correcto, Neil. Este programa que tú hablas, que evidentemente nos expone las imágenes de la codificación 13 ciclos, que ya sabemos que son imágenes falsas, que promueven el pensamiento sensual, y cuando ponías la canción evidentemente así lo era, el pensamiento sensual del dragón de Sirio y sus invasores. Cuando hablamos del dragón de Sirio y sus invasores, estimados oyentes, tenemos que hacer referencia a lo que tantas veces hemos hablado aquí en esta mesa de trabajo,
y es la invasión de seres extraterrenos, ¿no? De seres que no son de este planeta y que llegaron aquí hace ya miles de años instaurando un plan oscuro. Y uno de sus estratagemas es precisamente esta codificación de imágenes de 13 ciclos. Ahora, es evidente que les ha funcionado, porque no solamente es la implantación de sino que los seres humanos que vivimos en este planeta, invadido por esta fuerza oscura, que pues parte de ella viene de Sirio, de la estrella de Sirio, o de los planetas que orbitan en ella, estamos acostumbrados a estas imágenes 13 flash, ¿no? Promueven de esta manera que al grabarlas tan permanentemente ya se conviertan como una especie de vicio, y eso que tú decías promueve, Neil, la falta de reflexión y la falta de conclusiones lógicas de situaciones que pasan en nuestra propia vida. Sí, entonces este plan que se encuentra establecido en este mundo moderno desde el programa MK Ultra, ¿no? Muy conocido de la CIA, por Aldous Huxley en 1937, que se considera el padre de la conspiración de Acuario, o también El tiempo del gusano, plasmado en su novela Un mundo feliz, que es el control globalizador de grupos como Bilderberg a través del nuevo orden mundial, que los políticos sabios de su ignorancia están empeñados en olvidar, al creer que la globalización es un asunto de mercancías, tratados y dólares, mientras que tal programa estipula el control del pensamiento humano como base de estas élites para mantener en sumisión a las masas ignorantes a fin de apoderarse de los países, sus estados y sus riquezas. Este es un plan siniestro que comienza en las vacunas a las poblaciones del tercer mundo, como las que regalan actualmente la Unión Europea, o las donaciones magníficas de Bill Gates al pueblo Inca Maya, vacunas portadoras de elementos que causan modorra. Además, estimados oyentes, alteran la función cerebral y obligan a las poblaciones a consumir drogas, rock, etc. Este es un plan de los 300 Illuminati de la Fundación Tavistock, la escuela de Frankfurt en Alemania, la aplicación del efecto Dionisio Satán que Teodoro Adorno implantó en los Beatles y su música, drogas a las que se asimilan a instrumentos musicales, gemidos humanos de los aquelarres de toda esta invasión que definía nuestro compañero Salim. Evidentemente, Esteban, Neil, estamos ante un plan, porque, bueno, podríamos pensar que en principio, ¿no?, cuando comenzamos el programa, que estas imágenes de 6 a 13 ciclos de alguna forma estaban ante nosotros por, digamos, por alguna casualidad, o que sencillamente pues el mundo funcionaba así. No, detrás de esto hay una estrategia precisamente para hacer a las masas sumisas e ignorantes, al fin de apoderarse de los países, como decías tú, de los estados y de las riquezas. De sus riquezas, sobre todo. Ahora entendemos... Y eso es lo que significa realmente el nuevo orden mundial. Cuando se habla de colocar un chip, si bien es algo que hablamos de un aparato tecnológico, también tenemos que considerar que ese chip es el control del pensamiento humano, ¿no? Cuando el ser humano está expuesto a imágenes flashes, tiene poca capacidad de crear un pensamiento alejado de esta manipulación. Claro, y recordaba, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no?, que es el país que nos corresponde en este momento, donde vemos muchas situaciones que pues uno las ve que suceden y uno no entiende cómo la población colombiana no sienta su voz de protesta, como por ejemplo el tema de que el barril del petróleo haya bajado tanto, pero no así el precio de la gasolina. Esto por poner un solo ejemplo, la situación que estamos viviendo de sequía y de hambruna en La Guajira, por ejemplo, y vemos que pues que muy poca gente es la que se pronuncia. Pero si, por ejemplo, sucediera algo como prohibir el alcohol en las discotecas, yo estoy seguro que la protesta sería mucho mayor. Es precisamente por lo que yo decía ahora, ¿no? Nos hemos acostumbrado a las imágenes de 13 ciclos, por lo tanto ya esto se ha convertido en un vicio, y cuando pues a las personas nos quitan el vicio, evidentemente ahí sí pues hay una protesta. Entonces vemos ese estado de indefensión que ha sido promovido por todas estas organizaciones internacionales, ¿no? Claro, así que hay que comenzar a generar un pensamiento de vida. Esta promesa que dan los conocimientos, no diría conocimientos, conocimientos universales,
porque el pensamiento de vida no pertenece al cuerpo o la mente, es una formación del espíritu grabado en la sangre de cada ser humano, que es una ley universal para las poblaciones humanas, como desde el principio se nos ha mostrado, ¿no? Quiere decir que dentro de nosotros también se encuentra ese conocimiento universal grabado en cada célula, pero que en este momento se encuentra, ¿cómo diríamos? Congestionado, ¿no? Por una serie de pensamientos irreales. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a purificar nuestros sentidos. ¿En qué sentido? ¿De qué forma, no? Filtrar muy bien la información que estamos percibiendo a diario. De todas maneras, conscientemente tendremos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? Depurar el paquete de imágenes inferior a 24 ciclos que pueden exponerse o se nos puede exponer diariamente. Con esto, acompañado de buscar situaciones mucho más sanas para el pensamiento en cuanto al sonido, a la imagen, a lo que sentimos, a lo que probamos, a lo que olemos. Si filtramos esto, estas que se conviertan, como decía algún símbolo, las 5 vírgenes, 5 sentidos protegidos, prudentes, entonces ese insumo que es vital para la construcción de pensamiento será pues de mejor calidad. Y por lo tanto el producto de la mente, que es el pensamiento, también lo será. Y recordemos que las acciones humanas, nuestras acciones, las cosas que realizamos a diario, dependen de lo que sentimos y pensamos, de tal forma que las decisiones y nuestras actuaciones diarias comenzarán a mejorar. Pero definitivamente tenemos que entrar en conciencia en el tema que estamos tocando. Por lo menos es el llamado que hace la mesa de trabajo Descubriendo. Ser muy claros y conscientes para detectar aquella información que realmente está diseñada para crear un vacío de memoria en mi pensamiento. Bueno, sí, definitivamente, Neil, pues esta imagen real que es la verdad de estos 24 ciclos, que también es un pensamiento, estimados oyentes, que sale del corazón, y que este logosol, recordemos que cuando hablamos de los 7 logosoles, hay uno que está ubicado dimensionalmente en donde está pues nuestro corazón, y este lo compara con la creación. Es decir, hay una memoria cognitiva, como lo explicábamos hace un rato, que digamos tenemos acceso. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos ante una imagen falsa, es decir, de menos de 24 ciclos, hay una información o una memoria cognitiva, y esta memoria cognitiva compara esta imagen de menos ciclos de 24 con la imagen real de la creación, que es de 24 ciclos, o la imagen natural. Por poner un ejemplo, cuando nosotros vemos una mujer que es golpeada por su esposo o por alguien, evidentemente es una imagen que es totalmente, que rechazamos, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, a una mujer amamantando un bebé, es una imagen que es agradable. Entonces ahí está la comparación de lo que es una imagen falsa de menos de 24 ciclos con la verdadera de 24 ciclos, que es también un pensamiento que surge del corazón. Cuando hablo del corazón no me estoy refiriendo pues de una forma algo poética, sino de precisamente esa inteligencia o esa memoria que también está condensada ahí en el corazón, que hemos hablado muchas veces acá también. Muy bien, Salim, ya tenemos 1 hora de programa, debemos despedir el programa. Agradeciendo a Esteban, también a ti y a nuestros oyentes por permanecer allí, por estar muy atentos a la sintonía de Descubriendo en este programa llamado Imagen Falsa o Real. Este programa podrán escucharlo el próximo martes a las 11 de la mañana en diferido. Y regresaremos nuevamente con un tema nuevo el próximo viernes a las 7 de la noche. Agradeciéndole también la venida a nuestro compañero Esteban. Gracias, Esteban, por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, a Salim y a Neil, por la invitación que me extendieron acá. Muy encantado de estar aquí compartiendo la investigación que hicimos aquí y tratar de darles las herramientas que los oyentes necesitaban como para poder utilizar y mejorar las imágenes que estamos grabando a diario.
Bueno, Salim, gracias por estar acá también con nosotros. No, pues Neil, agradecer a los oyentes que siempre están ahí. Es siempre motivo de alegría ver que comparten ahí en el chat, nos saludan, comentan. Y agradecerle también a Esteban que nos haya acompañado en este tema del día de hoy, que ha sido bastante interesante. Hemos aprendido mucho, sobre todo el tema de los ciclos, ¿no? Muy importante para saber la calidad, ¿no? De las imágenes que estamos grabando a diario. Definitivamente se necesita un proceso de conciencia, ¿no? De estar consciente a cada momento de qué es lo que estoy grabando, de qué me estoy nutriendo, porque definitivamente va a definir más adelante mis acciones. Entonces, agradecer a los oyentes por eso. Así es, nos despedimos, retornaremos el próximo viernes en vivo y el martes en diferido. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego. Certeza en la búsqueda de la verdad.